Entonces, para poder hacer esto, claro, lo tuvo fácil porque aparecieron en el mercado los análogos de insulina. Entonces, los análogos de insulina ayudan mucho a que se pueda introducir el protocolo bolos basal y, sobre todo, son unos preparados insulínicos que la importancia es que son muy similares a la secreción fisiológica de insulina. El gran inconveniente es que son carísimos, pero saber que realmente van muy bien, esto lo digo sobre todo por los médicos de familia, porque hay problemas en los ambulatorios, y lo entiendo, no tenemos dinero, pero van muy bien y realmente son muy fisiológicos, parecidos a la secreción fisiológica de insulina, y veréis por qué. Si os fijáis, aquí tenemos unos preparados de insulina, que no hemos puesto todos los preparados que hay en el mercado. Aquí faltarían los preparados, las mezclas, las mixtas. Lo que pasa es que aquí no están puestos porque estamos hablando de un protocolo de insulinización hospitalaria. Entonces, obviamente esto no tiene que salir aquí. Entonces, estos son los preparados que hay en los hospitales para este protocolo, y sobre todo en nuestro hospital, ¿vale? Tenemos la insulina regular, que es la que teníamos toda la vida, que es la insulina Actrapid, la rápida, la del frasco amarillo, y veis que tiene un inicio de media a 1 hora, ¿vale? Que hace un pico de acción entre las 2 y las 4 horas y que dura entre unas 6 y 8 horas. Ya sabéis que esto, la duración depende de la biodisponibilidad, de la zona de pinchazo, depende de muchísimas cosas. Por lo tanto, fijaros qué margen tan amplio hay, ¿vale? La insulina NPH, que tiene un inicio de 1 a 3 horas, un pico entre las 4 y las 12 horas y una duración entre las 10 y 20 horas. Entonces ya vamos con los análogos de insulina, que es lo que os he dicho, que permiten una administración de insulina exógena bastante fisiológica. Tenemos la Lispro, la Aspar y la Glulisina. En el hospital hasta ahora teníamos la Lispro y ahora por situación de farmacia tenemos la Glulisina, que es la que veis en los protocolos, y que es la Apidra, ¿vale? Pero el principio activo es la Glulisina. Fijaros que inicia su acción a los 10-15 minutos, que dura 1 hora el pico a la hora, y a las 4 o 5 horas pues ya acaba su actividad. Es muy importante porque, ¿qué pasa en el hospital? Pues que el paciente, pues que le han hecho el BMTs, que ahora la enfermera cuando puede le pone la insulina y que pues la comida llega más o menos. Entonces es una insulina, por lo tanto, y en el protocolo os lo hemos puesto, que se puede dar inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de las comidas. Esta insulina ha sido muy importante, por ejemplo, en la diabetes infantil, porque claro, vosotros sabéis que los niños, pues que ahora me preparas la comida, ahora no me la como, ahora vomito, y ¿qué pasaba? La madre le había inyectado la insulina antes, media hora antes, y el niño pues luego resulta que hacía hipoglucemias severísimas porque vomitaba la ingesta o no comía. Ahora esto, con estas insulinas que además ya están autorizadas para menores, pues va muy bien porque el niño come y se le pone la insulina después según lo que ha comido, según el BMTs, y no pasa nada en principio, y esto en el hospital también va muy bien. Y luego tenemos las insulinas basales, acordaros de la gráfica que os he puesto de la insulina basal. Y tenemos la Detemir y la Glargina. En el hospital tenemos la Glargina, que es la Lantus, en el nombre comercial, ¿vale? Entonces, las dos son prácticamente iguales a la hora de inicio. Se supone que son planas, lo que pasa que por biodisponibilidad siempre pasa lo mismo, es decir, cuando inyectas las 10, 15, 20, 50, 100 unidades de insulina, las que sean necesarias, hay pues un pequeño pico, que no es un pico, es una pequeña burbujita, por decirlo de alguna forma, Esto hay que tenerlo en cuenta también. Si queréis la semana que viene todas estas cosas las podemos comentar. La ventaja es que no hacen pico, aunque acabo de decir esto, y aunque la casa comercial, y en el update no pude hablar de nombres comerciales, pero aquí sí, porque estamos en familia, supongo que puedo hacerlo, no sé la filmación que pasa, supongo que sí. Bueno, pues la Detemir, que es la famosa Levemir, que va muy bien, la casa comercial insiste en que dura 24 horas. Es mentira, no es verdad. Por lo tanto, es una insulina que va muy bien, que parece ser que aumenta menos el peso que la otra, pero que hay que tenerla en cuenta que en según qué tipo de pacientes hay que darla cada 12 horas, no pasa nada. Yo diría que la Levemir la podríamos asemejar más a la famosa NPH que dábamos 2 veces al día.
Y luego tenemos la glargina, que es la Lantus, que tampoco tiene pico y que esta sí que dura no 24 horas, pero se acerca. Que no quiere decir también que en el manejo diario no la podamos dar cada 12 horas, también la insulina glargina o la Lantus, ¿vale? Bien, ahora vamos ya directamente al protocolo bolos-basal. Entonces, este protocolo basal es para pacientes hospitalizados, muy importante esto, no tributarios de insulina endovenosa. Sirve cuando se tiene en cuenta la secreción fisiológica de insulina, muy importante. Valora las características farmacocinéticas de la insulina exógena, en este caso los análogos de insulina. Valora la situación clínica del paciente, las glucemias, el tipo de diabetes, el tratamiento previo que tomaba el paciente, y se han de considerar, es muy importante también, las características de cada hospital y, por supuesto, adaptar el protocolo a las necesidades de cada hospital. Entonces, aquí, para como si dijéramos, la bibliografía, es decir, la evidencia, la evidencia de por qué de este protocolo, pues tenemos este estudio, que es el estudio Rabbit. Ya veis que tenemos en la curva, en la roja, la gráfica roja, tenemos el protocolo bolos-basal y en la azul tenemos la pauta de ritmo de 6 horas, la clásica. Se ve que hay una diferencia bastante importante. Entonces, este es el estudio Rabbit, que es un estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico, que compara la eficacia de la pauta o protocolo bolos-basal versus el ritmo de 6 horas o la pauta estándar en pacientes hospitalizados no quirúrgicos con diabetes tipo 2, no sé si lo había dicho, durante 3 meses. Y lo que me gustó de este artículo también es que había un tanto por ciento muy alto de pacientes de alrededor de 80 años, lo cual esto es muy importante porque es la población que nosotros tenemos. Entonces, aquí vemos que las glucemias al ingreso pues estaban más o menos 229-225, y en el promedio de glucemias durante la hospitalización en el paciente con bolus basal fue de 166 versus 193 en el paciente con ritmo de 6 horas, y en el promedio de glucemias en ayunas fue de 147 en el paciente tratado con bolus basal versus 165 en el paciente con pauta estándar, lo cual pienso que está bastante demostrado que funciona. Un punto muy importante, que es lo que preguntamos y hablamos muchas veces: pacientes tratados solo con dieta o no conocidos diabéticos, ¿vale? Es decir, no a todo el mundo desde urgencias hay que introducirle la pauta bolus basal. Acordaros lo que os decía, lo mismo que hacíamos antes. Cuando no era necesario, no le poníamos un ritmo de 6 horas al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si la glucemia es menor de 150, administramos solo una pauta correctora. Y esta pauta correctora, podéis hacer la pauta correctora que tenéis en el protocolo bolus basal, que si veis en la parte que veréis ahora del paciente que ingiere es poca pauta correctora, pero podéis utilizar la otra del paciente que no ingiere alimento. O poner la pauta correctora que vosotros queráis con sentido común. Acordaros siempre que hay que poner una unidad más de insulina por cada 50 miligramos de glucosa que sube la glucemia del paciente. Y si las dosis correctoras, entonces sí, si las dosis correctoras son frecuentes y las glucemias de promedio son más de 150 miligramos de decilitro, entonces sí que administramos la pauta de insulina programada, es decir, entonces sí que introducimos el protocolo. Que esto lo podemos hacer a las 24, a las 48, a las 72 horas, cuando nosotros creamos oportuno. Repito, es peligroso introducir el protocolo de insulina programada o pauta bolus basal en paciente que no lo necesita, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ya todos habéis visto nuestro protocolo. Claro, esto estaba hecho para el update y por esto lo puse un poco distinto, pero bueno, para los que no estabais aquí, hemos dividido el protocolo en 4 apartados. El primer apartado y el segundo son para pacientes que ingieren alimento, y el tercero y el cuarto son para pacientes que no ingieren alimento, ¿vale? Aquí pues tenemos un paciente con dieta oral y que en su casa, antes de ingresar al hospital, realizaba un tratamiento con dieta o un tratamiento con ADOS sencillitos, tipo metformina, tipo incretinas, o que no se conocía diabético. Entonces, si nosotros decidimos a este paciente con lo que os he comentado antes, si decidimos
que el paciente realmente está alto de azúcar o lo hemos mirado un par de días y consideramos que está más alto de 150, ¿vale? Entonces queremos introducirle este protocolo. Entonces hemos hecho un estándar. Esto en el protocolo del estudio RABBIT está más complejo. En el protocolo del estudio RABBIT se calculan las dosis de insulina, las unidades de insulina por miligramo kilo, se calcula en función de las necesidades que probablemente tendrá el paciente en el hospital, el grado de estrés, si lleva corticoides, etcétera, por muchos puntos, pero lo lleva siempre este protocolo en el estudio RABBIT un servicio de endocrino, ¿de acuerdo? Nosotros hemos querido introducir un protocolo para todo el hospital, para los médicos de medicina y con todo el respeto para traumatología, urología, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho un estándar y este estándar hemos visto cuando hemos calculado las unidades de insulina que correspondía más o menos al estudio RABBIT. Hemos puesto un paciente que pesaba menos de 70 kilos y un paciente que pesaba más de 70 kilos. Evidentemente, si me preguntáis, ¿y si pesa 69 kilos? Pues mirad, utilizar el sentido común. ¿Y si pesa 71 kilos? Pues bueno, utilizar el sentido común, de ver cómo veis al paciente, es decir, siempre el sentido común de que el paciente no haga una hipoglucemia en el hospital. ¿Que el paciente está hiperglucémico a las 24 horas? Muy bien, al día siguiente se pasa a visita y se le cambian las dosis de insulina. Entonces hemos hecho un estándar de menos de 70 y un estándar de más de 70. Al paciente de menos de 70 kilos, y queremos introducirle este protocolo, le pondremos 8 unidades de insulina lenta, de análogo de insulina lenta, en nuestro caso la glargina, que es la que ha autorizado farmacia del hospital en consenso con endocrino y medicina interna, a las 22 horas. ¿Por qué a las 22 horas? Porque si os fijáis en la curva de secreción fisiológica de insulina, hemos hablado de que hay que intentar evitar o metabolizar las descargas hepáticas de glucosa nocturnas. Es la parte científica, pero la parte logística de práctica es porque a las 22 horas no hay médicos pasando visita, enfermería ya está tranquila y además de esto, que todo el mundo entienda que el análogo de insulina lenta no es necesario administrarlo con la ingesta alimentaria. Es decir, de esta manera el paciente y las enfermeras y todos nosotros nos damos cuenta de que toda la vida insulina comer. No, un análogo de insulina lenta no es necesario comer en aquel momento, evidentemente durante las 24 horas sí. Y por este punto se ha pautado a las 22 horas, por todos estos motivos. Entonces,